Creo que no pinta. Ah, ya. Sí. Y entonces se dieron cuenta que tenía la cabeza de la miosina un sitio de afinidad por ATP. Es decir, que ahí iba a llegar ATP y se iba a pegar. Y que tenía también un sitio de actividad ATP-ASA, donde esta enzima iba a partir a ese ATP en ADP y en un fosfato. También iba a tener un sitio de afinidad por calcio y también iba a tener un sitio de afinidad por magnesio y que aquí abajito iba a tener una bolsa que le iban a llamar la bolsa reactiva de cisteína, que iba a tener más o menos una forma así, como en un ángulo de 90 grados, Entonces, había una distancia entre estos dos residuos o estos dos extremos terminales de la cisteína y este ángulo o esta bolsa reactiva de cisteína es lo que iba a condicionar que la cabeza de la actina estuviera en esta posición, como un ángulo de 90 grados, o en esta posición, un ángulo de 45 grados. Imagínenselo, porque ahí salió un poquito más abajo. Y bueno, eso es todo con respecto a la miosina. Las cabezas de la miosina tienen actividad ATPasa, como ya se los había comentado, y esta actividad siempre va a ser dependiente del calcio. La miosina se va a unir de forma reversible a la actina y esto también va a depender de o es ATP o es ADP. Y la unión del calcio va a producir la hidrólisis de ATP y esto va a producir una serie de cambios, principalmente en la cabeza de la miosina. Esto lo vamos a hablar en el proceso de contracción. Así que no pasa nada si ahorita me dicen, es que no lo entendí, no pasa nada. Vamos lento. Sí quiero que lo entiendan porque el profe Marco nos va a traer a raya después. Y bueno, en esta tabla tenemos incluidas otras proteínas, como son la titina, nebulina, alfa-actinina, desmina, distrofina, calcineurina y la proteína C de unión a miosina. ¿Qué pasa con la titina? La titina, que suena como titán porque es fuerte, se va a encargar de fijar al filamento grueso. Vamos a continuar aquí la figurita del filamento grueso para que ustedes puedan observar que la titina como tal lo que va a hacer es que lo acomode de una forma equidistante. Entonces, vamos a observar que la misma distancia que hay de aquí, del disco Z, y supongamos que aquí está el disco Z, va a tratar de repartir ese espacio para la miosina, pero la va a colocar o la va a fijar por medio de unos tipos resortes o bucles para que tenga la misma distancia de aquí hacia acá y la misma distancia de aquí hacia acá. Entonces, ya vieron aquí, la titina lo que se va a encargar, a lo que se va a dedicar es a tenerla en una distancia algo céntrica, que es prácticamente lo que podemos observar aquí. Ya vieron, existe una misma distancia de línea Z hacia donde inicia el filamento grueso, igual aquí de línea Z hacia donde inicia el filamento grueso. Aquí ya pueden observar, este estado es un estado relajado y este es un estado contraído. Ahora, ¿pero qué es la contracción? ¿Cómo es que sucede todo este proceso? ¿Qué moléculas están implicadas? ¿Cómo es que se regula este mecanismo? Hay que hacernos todas estas preguntas para que nos interesemos en el tema y pues vamos a estudiar ese proceso. Supongamos que este brazo es el brazo de nuestro compañero Ponce y Ponce se está ejercitando. Y nosotros vamos a estudiar qué es lo que está sucediendo en el músculo del brazo de nuestro compañero Ponce. Para ello vamos a entender el mecanismo molecular de la contracción. Harper define a la contracción como una situación o un acontecimiento que consta en esencia de fijación y desprendimiento de una forma cíclica
¿De quién? ¿Entre quiénes? Entre la cabeza de la miosina y los filamentos de actina. Quiero que se familiaricen con esta imagen. Como ustedes pueden observar, hay fijación y desprendimiento, fijación y desprendimiento, fijación y desprendimiento. ¿De quién? De la cabeza de miosina con los filamentos de actina. Y aquí también podemos observar que existen otras proteínas que están asociadas, que están involucradas, y las vamos a explicar a continuación. Bueno, en el caso del cambio conformacional, esto va a surgir alrededor de la contracción, va a haber mucho cambio conformacional. Esto va a estar determinado por la fijación de la actina a la miosina. Esta fijación va a estar seguida por cambios conformacionales que van a suceder particularmente en la cabeza de la miosina. Es decir, ¿quién va a cambiar? La miosina. ¿Y de qué va a depender? De quién se una a la cabeza de la miosina, ya sea que se una el ATP o se una el ADP más el fosfato. A esta diapositiva yo la llamo el paso clave. ¿Por qué? Porque el calcio es fundamental para la regulación de la contracción muscular. ¿Qué queremos decir? Que un aumento en la concentración de calcio o bien una disminución en la concentración de calcio es lo que va a condicionar a la contracción. ¿Y quién va a regular al calcio? ¿Quién va a hacer que aumente o quién va a hacer que suba? ¿Quién va a hacer que aumente o que suba? ¿Y quién va a hacer que... ¿quién va a hacer que aumente o que baje? Pues el que lo va a regular es el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo lo va a hacer? Primero nos vamos a ubicar. Aquí tenemos a una miofibrilla, a una fibra que está compuesta por muchas miofibrillas, y esta miofibrilla compuesta por miofilamentos. Y aquí hacen un corte en esta imagen en donde podemos observar a las invaginaciones del sarcolema que van a formar a este túbulo T. Y aquí, donde vemos como una red, es una red de sacos membranosos que van a constituir a lo que sería el retículo sarcoplásmico. Y se está estableciendo la típica tríada, en donde hay un túbulo T y dos cisternas, una de este lado y otra de este lado. Ahora, ya que nos ubicamos, vamos a observar este esquema. Este es el sarcolema o la membrana, que va a tener sus invaginaciones del sistema de túbulos T. En un estado de... antes. Aquí tenemos a las cisternas, que sería el retículo sarcoplásmico, que está representado por esta red de sacos membranosos. Ahora sí, en un estado de reposo, el calcio se va a bombear al interior de este retículo sarcoplásmico. ¿Quién va a favorecer esta acción? El calcio ATPasa. Y en un estado de contracción, el calcio va a ser bombeado de dentro del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma o el citoplasma. Y esto va a estar favorecido por la apertura de este canal de calcio. Si el calcio pasa del sarcoplasma al interior del retículo sarcoplásmico, entonces va a disminuir su concentración aquí. Y si el calcio pasa del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma, va a aumentar la concentración aquí. Y entonces este calcio se va a dirigir hacia las fibrillas que están constituyendo el sarcómero y se van a ir a pegar a la troponina C, que ahorita lo vamos a ver también. Este esquema probablemente muchos de ustedes lo van a recordar y se refiere al mecanismo de contracción y relajación. Pero para ello vamos a identificar primero a las estructuras que tenemos aquí. Esta corresponde a la proteína CAPZ, a la proteína tropomodulina, que son proteínas estructurales que van a encargarse de que este filamento pues no se desbarate. Aquí tendremos a la actina globular, que está dispuesta en filas para formar a la actina filamentosa. Esta línea negra es la tropomiosina, que si ustedes se acuerdan iba rodeando a la actina, pero para esquematizarla la puse en esta, pues como una línea para fines prácticos. Y aquí tenemos el complejo de las troponinas, troponina T, troponina I, troponina C. De este lado tendremos a la cabeza de la miosina con su alfa hélice beta plegada, alfa hélice,
y aquí tendríamos el filamento grueso. Ya identificamos a los componentes, entonces ahora sí ya podemos ver lo que sería todo el proceso de contracción-relajación. En un estado basal, es decir, en un estado en reposo o relajación, la cabeza de la miosina va a tener ADP más fosfato y va a tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo, ¿quién lo determinó? La bolsa reactiva de la cisteína, que era un mini componente que estaba por aquí abajito. Para que entonces suceda la contracción, ¿qué vamos a necesitar? Que aumente el calcio de forma intracelular. Es decir, el retículo sarcoplásmico nos está regalando ese calcio y ese calcio se va a pegar a la troponina C. Este calcio ya se pegó a la troponina C. Y entonces, si ustedes se acuerdan cuando les expliqué que la troponina C como que le pesaba y lo desplazaba, pues va a exponer el sitio de afinidad de la miosina, el sitio de afinidad de la miosina, en la actina y el sitio, se van a unir. Va a exponer. Es el sitio de afinidad de la actina. Sí, gracias, Nicole. Va a exponer el sitio de actividad. Va a exponer el sitio de afinidad de la actina por la miosina. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a unir la cabeza de la miosina a la actina. Entonces, el ADP más el fosfato aumentan 10,000 veces esa afinidad, es decir, se atraen. Y a este proceso se le va a llamar el cross bridge o puente cruzado. Después de esto, sucede la liberación del fosfato y la liberación del fosfato va a traer consigo un evento que se llama power stroke, que va a ser un desplazamiento del filamento. ¿Cómo sucede? Aquí seguimos teniendo al calcio que está pegado a la troponina C y esta a su vez pues está asociada con la troponina T y la troponina I. Cuando salió el fosfato, solamente se queda el ADP y ahora va a adquirir esta forma o esta angulación como en 45 grados. Entonces, si ustedes la comparan, aquí que está en 90 grados y aquí a 45 grados, traten de imaginarlo. Si esa cabecita que estaba en 90 grados se mueve hacia 45, va a desplazar ese filamento en esta dirección. Después de eso, la cabeza de la miosina va a perder afinidad por el ADP y va a quedar de esta manera. El calcio sigue unido a la troponina C y a la troponina T y a la troponina I. Como la cabeza de la miosina ya no tiene nada, va a aprovechar el ATP para unirse al sitio de afinidad por ATP. Y el ATP lo que hace es disminuir hasta 10,000 veces esa afinidad. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el ATP? Que se separe la cabeza de la miosina. Aquí el calcio va a realizar esa actividad ATPasa. El ATP se va a hidrolizar, es decir, se va a dividir en ADP más un fosfato. Y entonces se disminuye esa afinidad de la actina por la miosina, se despega y pasa de un ángulo de 45 grados a uno de 90 grados, como pueden observar aquí, esta como disposición. Aquí no es que tenga dos cabecitas, aquí traté de ilustrar que hay ese cambio conformacional. Ahora, hay de dos caminos. O aumenta la concentración de calcio intracelular para que se repita todo este procedimiento y se establezca un miniciclo de contracción, o bien disminuye el calcio. El retículo sarcoplásmico nos secuestra ese calcio. Si sucede esto, es decir, la disminución de la concentración de calcio, pues vamos a regresar al estado basal o lo que sería el estado en reposo. Esto sería
muy molecular el proceso de la contracción. Y de forma matemática, como nos la había comentado también el profe Marcos, él establece esta como ecuación o fórmula, en donde dice que la troponina está ligada a la tropomiosina, que está unida a la actina. Y por otra parte, tendremos a la miosina, que tiene ADP y que tiene fosfato. Esto es un estado relajado. Ahora aumenta la concentración de calcio. El calcio se pega a la troponina C. Y entonces el calcio que está pegado a la troponina C, que está pegada a la tropomiosina, y tendremos por otro lado a la actina, que ya se unió a la miosina, que tiene ADP más fosfato. Y aquí comienza el proceso de contracción. Sale el fosfato, aquí se ve el que salió el fosfato. Y entonces el calcio sigue pegado a la troponina C, que está pegada a la tropomiosina, y por otro lado tendremos a la actina pegada a la miosina, pegada que tiene su ADP, pero que ya perdió a su fosfato. Después hay una pérdida de la afinidad por el ADP y sale el ADP. Y entonces tendremos que el calcio sigue pegado a esta troponina C, que está asociada a la tropomiosina, y por otro lado tendremos a la actina, que está pegada a la miosina, y aquí por fuera o aparte al ADP ya salió. Aquí tenemos al calcio, en este caso, tenemos al calcio que sigue ligado a la troponina C, que está unido a la tropomiosina, más, o en este caso, que llegó el ATP, se unió a la miosina, que estaba unida a la actina, por lo tanto, este ATP que está unido a la miosina va a separar a la actina, porque el ATP disminuía hasta 10,000 veces la afinidad actina-miosina. El ATP lo que hace es separar. Entonces, tenemos a la miosina que está unida al ADP que tiene fosfato y a la actina por otro lado, es decir, está separada. Y aquí lo que les había comentado, o aumenta el calcio intracelular o disminuye el calcio intracelular. Esta fórmula está como un poquito confusa, tal vez por el signo de menos y el signo de más. Yo también me tardé en entenderla. No sé si alguien tenga alguna dificultad con esto y quieren que lo repitamos de alguna otra forma. Yo no, Vania. Creo que está muy claro, ¿verdad? Muy claro. Yo creo que sí. Muy bien. ¿Seguritos? ¿Seguritos? Sí. Entonces está dolorosa y ahorita no me la Sí, sé. seguros. Bueno, está bien. Entonces, continuamos. Este es un esquema que hice especialmente para todos ustedes. Solamente que cierren tantito los ojitos y como que ya se ve bien. Aquí lo que traté de representar es que no nada más este pedacito, o sea, en el caso de la contracción no nada más estamos viendo este cachito, sino que es tan compleja esta sarcómera, y aquí lo estamos viendo de una forma plana, no tridimensional, porque si ustedes se acuerdan, les había dicho que el filamento grueso pues está rodeado de 6 filamentos delgados, y aquí nada más vemos 2, que sería uno arriba, uno abajo, y faltarían 2 que, así como ustedes están sentados viendo su pantalla, serían 2 que estén hacia ustedes y 2 por atrás de la pantalla. Y bueno, esto es para que ustedes vean cómo están dispuestas todas estos componentes. Aquí también es esta imagen, esa sí está más bonita, qué diferencia, en donde hay aquí podemos observar la distancia de línea Z a línea Z o disco Z, y aquí esta es la relajación, y vean aquí, en el caso de la contracción, las líneas Z se van a aproximar hacia sí mismas. En este caso, bueno, en este esquema muy bonito, elaborado por Maricruz, a ella le debemos los créditos, nos está ilustrando los pasos de la contracción, desde que interviene ya una neurona motora.
Yo creo que esto lo vamos a profundizar el próximo semestre, pero aquí lo vamos a mencionar bien rapidito. Como el sarcolema es una membrana muy excitable, va a ser sensible a esta descarga de la neurona motora. ¿Qué va a liberar? Va a liberar acetilcolina, y esta acetilcolina se va a unir a sus receptores nicotínicos, produciendo entonces un potencial de acción, que si ustedes se acuerdan, es ese flujo constante de sodio y de potasio, que tenía que fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces va a producir un potencial de acción que se va a distribuir a lo largo de toda la membrana, de la placa terminal y de toda la membrana de la fibra muscular. Y entonces este potencial de acción va a generar que se abra este canal de calcio, y entonces el retículo sarcoplásmico nos regale ese calcio. Todo ese calcio va a salir, se sale, y aumenta el calcio intracelular aquí en el plasma o el sarcoplasma, y ese calcio se va a dirigir hacia la troponina C, se pega, y entonces sucede todo ese cambio conformacional que ya les había explicado. Se une entonces, o hay un enlace cruzado entre la cabeza de la miosina y las actinas, se desplaza el filamento y sucede la contracción. En el caso de la relajación, pues hay que regresar el calcio. El calcio va a ser bombeado de regreso hacia el retículo sarcoplásmico. Este calcio lo va a liberar la troponina C. ¿De cuáles sitios? De los sitios de baja afinidad. Y entonces es como va a culminar el proceso de contracción. ¿Por qué? Porque termina la interacción entre actina y miosina. Este es un GIF que espero que sí se vea bien. Está representando a los, bueno, ahorita que se repita. Está representando aquí a los túbulos T, los retículos sarcoplásmicos o las cisternas. Aquí corta un pedacito para que nosotros veamos al filamento grueso y al filamento delgado. Este también es otro GIF. Esto que estamos observando aquí son las triadas. Una triada, otra triada, otra triada, que está compuesta por un túbulo T y dos cisternas. Aquí sale el calcio del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico nos regaló ese calcio que se pegó a la troponina C, y entonces sucede la contracción. Aquí se relaja y después se contrae. Ahora, yo les pregunto, ¿qué evento, es decir, hablamos de contracción o de relajación, consume más energía? ¿Alguien de ustedes sabe la respuesta? La relajación. ¿Por qué? Porque necesitas el ATP para separar el complejo tiena-miosina. Exactamente. Entonces, como bien nos dijo nuestra compañera, para que suceda la relajación se tiene que unir el ATP. Aquí les puse un dato curioso. Cuando una persona muere, pues es evidente que ya no va a requerir ATP para que produzca para que tenga pues sus funciones de vida. Pues no, ya no se puede porque pues ya se murió. Entonces empiezan a disminuir las concentraciones del ATP, por lo tanto no se va a unir a la cabeza de la miosina, y entonces no se va a disociar la miosina de la actina y no ocurre la relajación. Y este sería el fundamento del rigor mortis. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas moléculas de calcio se unen a la troponina C? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿4? 4. Sí, son 4. ¿A qué sitios se unen? A ver, díganme los nombres de los sitios. Siempre hay 2 en las de alta afinidad, y a los que se une y se desplaza son a los 2 de baja afinidad. Sí, bravo. Y otra pregunta, ¿cómo está conformada una triada? A ver. Está Por conformada un por un túbulo túbulo T T y dos cisternas. 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 Exactamente. Sí saben, sí saben. Y bueno, creo que eso ya es todo, compañeritos. Sí.
Es todo. Wow, estuvo genial. Excelente. Muy bien, Vania, se entendió perfectamente. Espero que sí le hayan entendido, amigos. Y si tienen una duda, pues ya saben, me mandan un mensaje o podemos... Lo leen en el Harper. Ay, no, sí está larguito. Sí. Clásico. Vania, abordaste casi todo el tema, nada más te faltó la neurotransmisión, la placa neuromuscular. Abarcaste todo. Yo creo que eso lo van a afinar en la fisiología de la contracción muscular. Dijiste las medidas del filamento, de los filamentos y de la miofibrilla. Ay, no Sin me más, ¿cómo acuerdo. mide un filamento? Ya su compañera se los dio todo. De hecho, yo creo que les hizo un resumen. Vania, hiciste una investigación de muchas bibliografías de bioquímica, me imagino, ¿no? Bueno, Yo fue soy en amante de la equipo. bioquímica. No nada más lo hice yo, en equipo. Muy bien. Pues entonces eso fue parte de una investigación. Entonces ya está en plato, ¿no? Está en charola. Yo también soy amante de la bioquímica y desafortunadamente en los libros como Harper y en ocasiones en algunos capítulos de Blin, se mete mucho en moléculas sin esquematizarlo. Para entender la bioquímica tienes que creértela así como a tener mucha imaginación y difícilmente uno encuentra en libros de bioquímica ilustraciones como de este tipo. Las nuevas revisiones yo creo que ya tienen más colores, hasta le ponen colores a ciertos aminoácidos y a ciertas proteínas. Entonces ya empieza a ser un poquito más ilustrativo. A ver, su compañera, te pregunté, ¿cuántos La nanómetros mide? longitud. ¿Cuántas micras mide una miofibrilla? De diámetro son 16 nanómetros. Y ¿Sí? de ¿Alguien longitud, más ahí? 1.7 ¿Nanómetros? micrómetros. No, micrómetros. ¿Kilómetros? ¿Y la miofibrilla cuánto mide de diámetro? Era... Ay, no estoy segura. Sus compañeros en 2 ocasiones repitieron que la miocina era la más grande del cuerpo. ¿Cuál es la proteína más grande del cuerpo? Ya lo refrendó. ¿Cuál es la proteína más grande del cuerpo y cuánto pesa? Tengan mucho cuidado con la sí, voy, espérame, doctora. Margarita, ¿verdad? Levantaste la mano. Tengan mucho cuidado y pasó los de seguro cuando digan kilodaltons y digan tanto. Son cosas distintas, ¿están de acuerdo, no? Incluso lo van a investigar. Van a ver la conversión. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál, Margarita? De lo que había preguntado, la proteína más grande es la titina y tiene un peso molecular de 3.800 kilodaltons. Muy bien, es esa. Esa es la más pesada, es la más grande. ¿De acuerdo? Muy bien. De hecho, lo vieron en cardio, cuando hay muchas revisiones de la rigidez diastólica indicada por el tipo de colágeno y la titina. Estas son las encargadas de la resistencia, de la relajación ventricular. Muy bien. Y nada más así de rápido, para esto es para que los demás participen, porque los 2 compañeros abordaron muy bien el tema. Manuel Xolalpa, ¿cuántos ATPs da el metabolismo anaerobio de una molécula de glucosa? ¿Y cuántos da el metabolismo aerobio? El aerobio, bueno, no, sí, el aerobio es 36. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Y luego? ¿Y el anaerobio son 2? ¿Cuántos? No, sí son 2, ¿no? El anaerobio. Dile a Alondra, dile cuántos al doctor. Lo que pasa es que estaría únicamente utilizando glucosa, tanto en aerobio como en anaerobio. Así es.
Pues sí, en el aerobio son 36 y en el anaerobio, como no tenemos oxígeno, pues sigue siendo lo mismo, porque si solamente estamos utilizando glucosa, va a dar Solo esa glucosa como sustrato. ¿Ya vieron la trampita? Son La- trampas que van a venir en el ENAR. Más bien, ya, el metabolismo anaerobio, ¿cuántas moléculas de ATP da al final? ok. Son las 146. 146. ¿Quién Es que- expuso? Fíjense que ahí voy a hacer un paréntesis con ustedes. Revisamos una ruta metabólica en donde venía de la glucosa aerobio, 36. Y hicimos el seguimiento de la ruta metabólica y al final con la mitad de las monedas energéticas, algunas valen más. Creo que su compañero puso el de las 38 ATPs, ¿no? ¿Fuiste los 38? Los 38. Sí, ese es el resultado final. Si lo encuentra como 36, está bien, pero en realidad son los 38 en total. El hecho de que nosotros en un inicio, fisiológicamente hablando, optemos por la ruta aerobia, es porque requerimos menos oxígeno. ¿Están de acuerdo, no? Ese punto fue muy importante. Y fíjense que lo volvemos a retomar en ortopedia, ¿no? ¿Cuántas moléculas cuánto oxígeno necesitamos más bien para el anaerobio? Lo que Enrique pasa Morales. es que en el ¿Moléculas de anaerobio no oxígeno? utilizaríamos glucosa, No, en el utilizaríamos ácidos metabolismo, grasos. anaerobio, Ok. independientemente del sustrato. Por eso la pregunta que le hice a su compañero al principio son con trampas. Eso es lo que les dije, ¿no? Esa pregunta estaba inválida al principio, ¿no? Porque no necesitas glucosa. No puedes sacar de 6 carbonos tantos ATPs, necesitas otro sustrato, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estaba revisando el Harper, puso una molécula en metabolismo aeróbico cuando utiliza glucosa, que utiliza solamente 2 ATP y 2 fosfato, y pues no utiliza moléculas de oxígeno para ¿En el cuál? metabolismo anaeróbico. O sea, no utiliza moléculas de oxígeno. Pero Eso es estamos lo que yo hablando leí. ¿En dónde lo leíste? En el Harper, cuando es anaeróbico, cuando utiliza glucosa, no utiliza Cuando oxígeno. utiliza como sustrato. Bueno, y cuando utilizamos otro sustrato, porque tiene reservas, ¿no? Ajá, No, pero sí, el músculo sí tiene reservas. Sí. Muy bien. Lo abordaron casi todo. Compañeros hablaron la verdad les agradezco mucho. Hoy me mandaron un mensaje acerca de si venían completas las clases, algo así, ¿no? ¿Alguien me mandó un mensaje? ¿Que se agregaba algo o fueron del equipo 5? No, sí fuimos nosotros. ¿Sí fueron ustedes, verdad? Bueno, Sí. mi equipo sí le envió. No sé si otros equipos también le hayan enviado. Sí, no, También del bueno, 5. fue tu equipo, ¿no, Vania? Desafortunadamente hoy ni vi a los de Neuro, no vamos a contar la noche para completar las clases de hoy. Voy saliendo de quirófano, tuvimos unos baleados, tengan mucho cuidado porque ahorita con lo del COVID, puede haber mucha gente balaceada, picada, asaltada, de todo, ¿no? Hasta con lo del meme, hasta tactos les hacen, ¿no? En la calle. Tengan mucho cuidado al salir y vengo destrozado, pero sí puse atención a sus diapositivas, hasta puse quedarme dormido. ¿Qué otra cosa de aquí les quería comentar? Pues tengo aquí un buen de preguntitas, pero pues están muy sencillitas. Yo creo que no, casi todo lo abordaron sus compañeros. Y la contracción muscular yo creo que no hay mayor duda, ¿no? Pues Nada, yo ¿no? pero creo que estuvo muy claro. Esto muy, muy claro. O sea, agradezco mucho que estén preparando bien sus clases. La verdad, me la pongo muy sencillo, porque si no tendré que proyectar mi presentación y no dejar por visto el tema.
¿vale? Me la ponen muy fácil. La verdad, platicando con sus compañeros en la mañana, lo más posible es que no vayamos a hacer este examen, ¿de acuerdo?